Polémica y temor se está generando en el sector precordillerano de la ciudad de Santiago. Y es que un estudio realizado por la Universidad de Chile para el Ceremi de Vivienda Metropolitano adelantó parte de los resultados que advierten de un peligro inminente para la capital, la falla de San Ramón. El resultado global del estudio, que se entregará el próximo 10 de julio, ya expuso algunos puntos a tratar que son de extrema urgencia para la ciudad. La falla de San Ramón es una franja activa de tipo inversa que se encuentra en el sector oriente de Santiago y atraviesa las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, lo que ha generado preocupación en los vecinos de estos sectores. Obvio que me preocupa porque aquí igual hay varios niños, personas y bueno, la información sobre la municipalidad es totalmente nula. La información la tenemos sobre la tele, sobre sismólogo, cosas así. Sí, pues, es peligroso, harto peligroso, pues. Peligroso para la familia, para todos. Nosotros sabemos de la falla San Ramón, pero ¿a dónde vamos a irnos? Tenemos que seguir acá nomás, que sea lo que Dios quiera. Súper peligroso porque todos sabemos que estamos muy mal informados, porque aquí debiera existir una información clara del municipio. Nosotros recién nos estamos informando, hay mucha energía acumulada y es tremendamente peligroso para todos nosotros. Las evidencias son claras y preocupantes. Importantes terremotos provocados por estas fallas se han producido a lo largo de nuestra historia, como lo ocurrido en 1575, 1850 y 1945 en Santiago, además de temblores como el del 27 de noviembre del 2010, que tuvo su epicentro nada menos que en el sector residencial de San Carlos de Apoquindo. Por otra parte, el que sea una falla activa significa que va en crecimiento, pudiendo generar terremotos de gran magnitud a escasas profundidades. Un problema irreversible que salió a la luz luego de la investigación es la cantidad de construcciones que se encuentran sobre esta falla, como casas, edificios, universidades y colegios, además del reactor nuclear ubicado en La Reina y una planta de gas en Peñalolén. Por ello, la urgencia de expertos en obtener el resultado final del estudio, que hoy tiene a vecinos y ciudadanos con el alma en un hilo, sin saber qué hacer con sus hogares, o cuando se aproxima otro terremoto proveniente de la franja de San Ramón. Complicada situación la que vive, mira, de Santiago, que van a ser como 7 millones en este censo. Vamos a hacer, en ese espacio deben vivir unos 2,5 más o menos millones. Super gente, claro. Son comunas muy populosas. Está Puente Alto. Alta densidad de población. Claro. Fabián, pero esto se puede llegar a entender como una pequeña línea o una... ¿Cuál es la dimensión de una falla? Sabemos que tiene una transversalidad y cruza todas esas comunas, pero ¿cuán ancha es? Bueno, César. César, perdón. ¿Le dijiste Fabián? Sí, Fabián. Me quedé con la nota. El nombre de nuestro periodista. Yo lo pondría así. Ok, esta es una zona, yo le llamaría zona de falla, más que una falla. ¿Ya? Ok, no es una sola línea, pueden ser más de un segmento y eso es importante. No, ¿ya? Pero puede que sea hasta mejor en términos de riesgo. ¿Ya? Entonces, probablemente este estudio te está dando una señal, ok, que podría decir lo máximo esperable, lo cual está bien, pero todavía es un tema de investigación y de debate. Este concepto de la falla San Ramón viene desde hace... Yo tengo papers del año 65, de la década de los 60, estudios de geólogos chilenos también, que mostraban este sistema de falla y una rama hacia el norte que pasa cerca de los Andes. Esto se conoce hace años. ¿Y cómo se pudo llegar a determinar? ¿Cómo se pudo llegar a decir, hoy un día veníamos caminando y cachamos que, oh, mira, de aquí, de Las Condes a Puente Alto hay una falla? ¿Cómo puede llegar? Hay escarpes de falla. En un rato más los voy a mostrar, pero... Antes yo mandé una animación, quisiera ver si la podemos analizar un poco y entender que la zona de falla San Ramón está dentro del contexto de la cordillera. Este es un modelo analógico que se hace en la universidad. ¿Ya? Y imagínense, está visto de arriba y se muestra cómo se construye una cordillera. Ajá. Lo que ven ahí son arena, que era originalmente horizontal. Esta es sometida a compresión, producto de la subducción, y ¿qué es lo que vemos? Una faja de montañas que comienza a emerger. Claro. Y cada una de esas líneas que se está observando corresponden a fallas. Eso se produce por la subducción de la placa de Nazca con la Sudamericana. Está directamente asociado, ¿ok? Entonces, fíjense si pueden parar ahí, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Ese es un corte transversal a la caja de arena. Y ahí estamos viendo, en teoría, en subsuperficie, cómo sería la estructura en torno a una cordillera, ¿ok? Originalmente las capas eran horizontales. O sea, una falla es como un proceso o una herida, una cicatriz que quedó en esta construcción de la cordillera. En este caso, la zona de falla San Ramón sería parte
de este gran conjunto que constituye la cordillera andina, ¿ok? Ahora, siempre estaría al pie de una cordillera, me refiero, sí, o cerca, en la proximidad de una cordillera. Y también hay, si uno mira la sismicidad activa, que está superficial, es mucho más activo hacia el este, hacia la zona, por ejemplo, hacia el este del Cajón del Maipo, llegando hacia la frontera. Si uno mira la sismicidad de los últimos 30 años de sismos superficiales, sí, es mucho más importante hacia la frontera. Como el terremoto de Las Melosas, por ejemplo, exacto, la década del 70. No se sabe muy bien dónde está ubicado, pero eso está mucho más al este, efectivamente. Ahora, César, cuando tú estás hablando de esto, la consecuencia de la subducción, y que de alguna manera los habitantes de esta larga y delgada faja de tierra, como se dice, como que hemos ido conociendo un poquito más a propósito del terremoto del 27 de febrero, algo que me parece aberrante porque eso debiera estar en el ADN de todos los habitantes de Chile. Bueno, acá significa entonces que permanentemente entonces la falla de San Ramón ha ido cambiando su comportamiento. La falla de San Ramón no es la misma la de ahora con la que de hace 20 años y por lo tanto de aquí a 20 años más tampoco. El comportamiento y la manera en que la falla de San Ramón ha ido cambiando, eso también de alguna manera va generando en la comunidad científica mayor preocupación de lo que pueda pasar ahí. Yo lo vería así. El sistema de falla San Ramón es una foto de cómo hoy día vemos la cordillera, pero la sismicidad mucho más importante está hacia el lado argentino, por ejemplo. Por ejemplo, en Mendoza hubieron terremotos superficiales que devastaron Mendoza y esta ciudad tuvo que ser reconstruida completamente en 1800 y tanto, asociado a lo que es el proceso de subducción y la cordillera. Pero perdona, César, a tu juicio, ¿hay que preocuparse en estas 5 o 6 comunas de Santiago? Porque como que surgió esta preocupación esta semana, antes se le había preguntado incansablemente a los geólogos si había problema con el reactor de la Reina, con la falla de San Ramón, y todos decían que no, que era el mismo riesgo de todo Santiago. Claro. Ahora fíjate que hay que preocuparse. ¿Tu opinión, por favor? Yo lo pondría así. No significa que esta falla vaya a reventar mañana, ¿ok? Efectivamente, una zona de falla que debe ser estudiada, pero no necesariamente implica que esto sea un riesgo inminente, ¿ok? Chile está lleno de fallas, ¿eh? Donde uno vaya en Chile van a haber fallas. Vivir en La Reina, bien concretamente, vivir en La Reina, ¿reviste mayor problema que vivir en San Miguel? No necesariamente, acá hay uno, pero eso depende de estudios científicos. Hay veces que las fallas no las vemos, definitivamente. Podemos estar, por ejemplo, en el Salar de Atacama es todo plano, si uno estudia la sísmica que hay, y hay fallas que están debajo y se han movido en tiempos recientes. Entonces, este caso, el hecho de que veamos un escarpe está bien, es indicador de algo, pero podríamos estar en zonas planas dentro de Santiago. Por ejemplo, si ustedes estudian un poco, hay sismicidad que se ha detectado, por ejemplo, bajo Santa Rosa, pero muy pequeña, no se sabe muy bien. Entonces, por eso digo, la zona de falla San Ramón es parte de un conjunto mayor que debe ser estudiado con calma. Yo no llamaría a ponerse tan nervioso, ¿cierto? Esto es un tema científico que merece ser estudiado. Hay que entender la estructura interna de la cordillera, ver si realmente es posible tener 25 o 30 kilómetros de ruptura en un solo evento. Tal vez sean pequeños, eso hay que estudiarlo, pero no necesariamente un sismo me va a mover 30 kilómetros al tiro a lo largo entre el norte y el sur de Santiago. Pero y eso cambia mucho. ¿Cómo se construye una central nuclear? ¿Cómo? Si se sabía esto, ¿cómo se construye una central nuclear ahí? No se sabía tanto. Esto no se sabía, porque en el fondo, yo creo que gracias al sismo del 27 de febrero, el caso de Aysén, los volcanes, la gente también ha empezado a tomar conciencia de dónde vivimos. Bueno, y a propósito... y también cuesta llegar a la autoridad. Existe este reactor nuclear experimental en la comuna de La Reina, muy cercano a la falla de San Ramón. ¿Cuáles son los peligros que reviste la instalación de esto en ese lugar? Vamos a la siguiente nota y a la vuelta conversamos con César. El terremoto del 2010 generó mucho temor entre la población, pero además sacó a la luz un problema que existe desde hace varios años y que podría causar un daño mayor: la falla de San Ramón. Es que sobre ella se encuentran casas, colegios, universidades, centros comerciales y, lo más peligroso, un reactor nuclear experimental. La falla atraviesa 7 comunas, entre ellas La Reina, sector residencial y comercial, pero con un elemento de peligro latente. A solo un metro de las casas se encuentra un reactor nuclear que, pese a estar protegido, genera cierta desconfianza entre los vecinos y que existe desde hace más de 30 años. Sí, bastante, porque resulta que, como dicen, que la falla de San Ramón cruza todo esto. Si bien caso de temblor fuerte, hay que pensarlo muy bien. Con un estudio que confirma la actividad de la falla y lo que podría provocar: un movimiento telúrico entre los 6 y 7 grados Richter y a no más de 10 kilómetros de profundidad,
Y con el antecedente de lo ocurrido con la central de Fukushima el año 2011, donde el terremoto y maremoto destrozaron el reactor y provocaron la evacuación de todo el poblado, además de cobrar la vida de 2 trabajadores y dañar a cientos de personas por la liberación de radiación. ¿Podría pasar lo mismo con este reactor? ¿Será un verdadero peligro para quienes residen por ahí? He vivido toda la vida aquí, nunca ha pasado nada. Lo más seguro es la planta, en caso de temblores. Tengo entendido que eso sacaron el núcleo más peligroso, creo que lo retiraron, según hasta donde tenemos conocimiento, pero... No creo que pase eso. No, hasta en Japón las plantas son más grandes y todo eso. Pero lo que ocurre tras estas murallas es todo un misterio para quienes habitan y trabajan en el sector. Ignorancia que los ha llevado a no tener mayor miedo, pese a convivir día a día con un gigante que en cualquier momento puede despertar y generar un daño tremendo. La verdad que es peligroso, pero estamos desinformados. Que la verdad que no tenemos mucha información, ¿no? O sea, siempre pasan los trabajadores, pero no están ellos autorizados como para dar información de lo que hacen o dejan de hacer. Por mientras estamos tranquilos, trabajando con lo que hacen los japoneses. Los japoneses tienen un gran terremoto y siguen construyendo y reparando. Es así como se vive junto a un reactor nuclear, esperando que la falla no rompa y que los miedos se vuelvan realidad, aunque por el momento la tranquilidad reina en el sector. Ok, ahí estaban entonces un poco las reacciones de los vecinos, de quienes viven en las proximidades. Se ha dicho harto que no corren peligro, sin embargo, es bastante la inquietud que ellos tienen por el hecho de estar en un barrio donde hace, no sé, 40 años que está ese reactor, claro, y que no se sabe bien qué puede pasar. Ahora, el movimiento telúrico del 27 de febrero fue de una naturaleza y un movimiento emanado por una falla es distinto, ¿no? Son el proceso de subducción, por ejemplo el terremoto del 27 de febrero es un tipo de sismo que es bastante más profundo, mientras que lo que se está hablando ahora de la San Ramón es sismicidad superficial a 5 o 10 kilómetros, como lo que fue el sismo de Italia hace algunos días. Más dañino entonces. Si es que libera una energía importante, sí, ahora, y porque está más cerca. Desde el punto de vista de la reacción humana, da lo mismo, digamos. Claro. Da exactamente lo mismo, más allá del origen. Claro, o sea, si uno tuviera una zona de falla activa que tenga una recurrencia mayor, claramente sería una zona de daño. Pero no hay evidencia al momento dura que permita decir que esto se ha movido en los últimos 1000 o 1500 años de manera fuerte. Yo me recuerdo que de las cosas que se dijeron después del terremoto del 27 de febrero fue lo que pasó en marzo del año 2010 cuando asumió el presidente Piñera. ¿Te acuerdas que hubo 2 temblores? Y a mí nunca me quedó muy claro si efectivamente fue réplica del 27 de febrero o fueron temblores de falla, porque se dijo en su momento que no tenían el mismo origen. Pregunta, cuando ocurren terremotos como el del 27 de febrero, con la característica de la subducción, ¿qué pasa con las fallas? ¿Hay alguna reacción a propósito de eso? ¿Hay que esperar algún evento sísmico asociado a esa falla? No tengo idea, en los próximos 15, 20, 50 años. Como un rebote. Claro, es una muy buena pregunta. Efectivamente, el día, creo que fue 11 de marzo del 2010. El día del cambio de mando. Cierto que fue este 6-9, se produjo un sismo y también fue un enjambre sísmico, ¿cierto? En la zona de Pichilemu, bastante superficial. Que si uno no tomara en cuenta el sismo el terremoto del 2010, ¿cierto? De febrero, sería algo aislado. Pero hay bastantes estudios que permiten decir de que a lo mejor un sismo grande que puede estar alejado, de cierta manera me cargan o me gatillan que estructuras que están de manera superficial puedan activarse. Es decir, faltaba un poquito de energía para que se mueva una falla y el sismo grande que puede estar alejado me la activa un poco. Perfecto. ¿Okay? Tú trajiste entonces, aquí algunas... bonitos. Estos son como plaquitas. Son maquetas que se utilizaban hace años en la universidad, para enseñar geología. Entonces, vamos por cosas fáciles. Aquí está la cordillera, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, aquí estaría Santiago y hacia acá Argentina. Perfecto. Entonces, tomando el tema de la falla San Ramón, ya en la década de los 60 se había hecho un mapa donde se mostraba hacia el norte una traza de esta falla. Trabajos de Carter y Luis Aguirre. Y entonces, en esa época, se pensaba que la cordillera era básicamente esto, una cadena de montañas, ¿ok? Y acá tendríamos una falla, si ustedes miran, con esta inclinación. Tienen que mirar desde allá para acá, ¿cierto? Y acá hay una falla que tendría una inclinación hacia acá. Entonces, en esa época se pensaba que la cuenca de Santiago era básicamente un hoyo que había caído. Eso te lo da el sentido de las fallas. Hoy día, el conocimiento permite decir que básicamente estamos
en un sistema que se llamaría sistema de falla inversa, donde tenemos una cadena de montañas, y acá tenemos el paso de la cordillera a la depresión, que sería la cuenca de Santiago, y una estructura geológica, que en este caso sería el sistema de falla San Ramón. ¿Ok? Ese colorcito más café. Claro, se fijan que acá este bloquecito café se levanta sobre este café claro. Sí, claro. Acá traje un ejemplo a la escala de una roca. Esto es una roca que yo saqué hace años en la zona de la costa de Vallenar, hacia el Huasco. ¿Qué vemos acá? Esta roca originalmente era horizontal. Fíjense bien cómo está. A escala geológica, esto se ha plegado, se deformó. Se fijan que tiene una ondulación acá. Lo mismo en la cordillera, en el fondo. Entonces, lo que produce todo el Cerro San Ramón, todo lo que es hacia la cordillera, se está levantando hoy en día y se puede medir con GPS. O sea, la cordillera sigue creciendo. Exactamente. Nosotros estamos parados en un momento del tiempo de la geología, ¿cierto? A escala geológica, pero para saber bien, por ejemplo, cómo va a funcionar esta falla San Ramón, junto con los estudios que se están haciendo, uno debería conocer bien la estructura interna de toda esta cordillera. Efectivamente, esta es una falla maestra, cuál es el modelo estructural de esta falla, todo este tipo de cosas. Ahora, en lo puntual, las personas que viven en los faldeos de la cordillera, Peñalolén, la Florida Alto, también La Reina, que le han robado un poco espacio a la cordillera, ¿corren más peligro por el hecho que esta cordillera está en crecimiento, están instalados en la falla misma, a una persona que vive en el Plano, en Santiago Centro, en Ñuñoa, en sectores que son más consolidados? Yo lo vería así. El crecimiento de una cordillera y el movimiento de una falla es de escala geológica. Nosotros no nos damos cuenta de esto. Se puede medir con GPS, satélite. Entonces, no hay evidencia para decir que esto se movió, no sé, hace 100 años, por ejemplo. En los últimos 30 años, donde hay sismicidad activa, o sea, sismicidad superficial, donde se ha medido, la evidencia mayor apunta que está hacia la frontera. Entonces yo llamaría a decir a no desesperarse. Santiago está medianamente calmo. Pero hay que estudiarlo. Es distinto decir que no hay evidencia al momento, pero es necesario saber. Se habla de la laguna sísmica en el norte, ¿no es verdad? Se hablaba, incluso hay textos que hablaban de la laguna sísmica en el sector de Concepción, que fue el terremoto del 27 de febrero. ¿Existe también ese mismo concepto para los eventos sísmicos de una falla? Por supuesto. ¿Tiene la misma relación? Se han hecho estudios de recurrencia, en el fondo, es decir, cada cierto... siempre hay que pensarlo así, es el avance del conocimiento hasta el momento. Dice, mira, más o menos cada tanto tiempo esta falla se vuelve a recargar y se mueve, ¿cierto? Es decir, no sé si hay un monito por acá, por ejemplo, este monito de acá, se necesita una cantidad de energía que se acumula en el tiempo para que este bloque siga descendiendo. Acá ¿qué veo? Este bloque baja con respecto a estos dos, ¿cierto? Entonces, esto no ocurre de manera aleatoria, pero aún así tampoco es una fórmula exacta que me permita predecir cada 5 años y un día esto pasa. Pero el proceso de las fallas, la ruptura en superficie y todo esto que son los sismos es un proceso extremadamente complejo. Pero perdona, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes son, junto con la depresión intermedia en el centro, ¿son dos cordilleras que constantemente se están apretando o una aprieta más a la otra? Es una muy buena pregunta, es un problema científico mayor. En el fondo, la cordillera de la costa se cree que se empezó a levantar hace mucho más tiempo, de acuerdo a los datos que hay, que la cordillera que tenemos justo al este de Santiago. La cordillera de la costa, aparentemente, de acuerdo a los estudios que hay, sería una cordillera que comenzó a levantarse ya casi hace 100 millones de años. Mientras que la cordillera que tenemos aquí al lado sería una cordillera bastante más joven. En términos geológicos se llama los Andes es todo. Y se llamaría cordillera principal acá. Es una cordillera que se empieza a levantar casi hace 15 millones de años. Fíjate la diferencia, 100 versus 15. Pero aún así, eso no implica que fallas que estén selladas por el tiempo, muy viejas, no tengan la posibilidad de moverse. ¿Y cuál es la lógica que la cordillera de la costa sea relativamente más baja que la cordillera de los Andes? Y tú dices que la cordillera de los Andes, en esta parte al menos, es más nueva. Hay un proceso, hay problemas. Las rocas pueden ser distintas. Hacia la cordillera de la costa también ha afectado mucho más la erosión, ¿cierto? Está toda la erosión que está asociada al mar, por ejemplo. Entonces, es más antigua, está más erodada. Eso tiene lógica. Un concepto que hemos oído durante las últimas semanas y con mayor presencia en los últimos días, la falla de San Ramón. Es tan peligrosa, se espera un sismo intenso relacionado a las comunas que están rodeándola o sobre esta falla, Las Condes, La Florida, Peñalolén, La Reina y una serie de otras. Tenemos una nota que ilustra, ¿existe algún peligro? Y luego seguimos conversando con César Arredada, geólogo, después de esta nota.
Polémica y temor se está generando en el sector precordillerano de la ciudad de Santiago. Y es que un estudio realizado por la Universidad de Chile para el Ceremi de Vivienda Metropolitano adelantó parte de los resultados que advierten de un peligro inminente para la capital, la falla de San Ramón. El resultado global del estudio, que se entregará el próximo 10 de julio, ya expuso algunos puntos a tratar que son de extrema urgencia para la ciudad. La falla de San Ramón es una franja activa de tipo inversa que se encuentra en el sector oriente de Santiago y atraviesa las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, lo que ha generado preocupación en los vecinos de estos sectores. Obvio que me preocupa porque aquí igual hay varios niños, personas y bueno, la información sobre la municipalidad es totalmente nula. La información la tenemos sobre la tele, sobre sismólogo, cosas así. Sí, pues es peligroso, harto peligroso, pues. Peligroso para las familias, para todos. Nosotros sabemos de la falla de San Ramón, pero ¿dónde vamos a irnos? Tenemos que seguir acá nomás, que sea lo que Dios quiera. Súper peligroso porque todos sabemos que estamos muy mal informados, porque aquí debiera existir una información clara del municipio. Nosotros recién nos estamos informando, hay mucha energía acumulada y es tremendamente peligroso para todos nosotros. Las evidencias son claras y preocupantes. Importantes terremotos provocados por estas fallas se han producido a lo largo de nuestra historia, como lo ocurrido en 1575, 1850 y 1945 en Santiago, además de temblores como el del 27 de noviembre del 2010, que tuvo su epicentro nada menos que en el sector residencial de San Carlos de Apoquindo. Por otra parte, el que sea una falla activa significa que va en crecimiento, pudiendo generar terremotos de gran magnitud a escasas profundidades. Un problema irreversible que salió a la luz luego de la investigación es la cantidad de construcciones que se encuentran sobre esta falla, como casas, edificios, universidades y colegios, además del reactor nuclear ubicado en La Reina y una planta de gas en Peñalolén. Por ello, la urgencia de expertos en obtener el resultado final del estudio, que hoy tiene a vecinos y ciudadanos con el alma en un hilo, sin saber qué hacer con sus hogares, o cuando se aproxima otro terremoto proveniente de la franja de San Ramón. Ahí está el profesor César Arriagada escribiendo, haciendo una ilustración con respecto a esta falla que ya ha presentado sismicidad durante los últimos años, César, o no estoy en lo correcto. ¿La falla San Ramón? Ajá. Sismicidad durante los... No, evidencias fuertes no hay. No hay. Es todo hacia el lado oriental. Como decía bien Felipe, el terremoto de Las Melosas, hay sismos de acomodo aparentemente como el que fue hace algunos días en el sur de Chile. Todos corresponden a fallas internas dentro de la cordillera, no a la de San Ramón. Ah, perfecto. Esto en el fondo, y por eso, por ese silencio de las fallas, que hay cierto temor. Sí, en el fondo no se sabe cuándo podría moverse. Por eso se están haciendo los estudios, ¿ok? Pero no es cosa de decir que sea mañana o no, hay que estudiar en el fondo. César, ¿y ese dibujo nos puede explicar un poco? Porque en definitiva, si no han habido registros de sismos en esta falla, igual existe una presión, o sea, existe una acumulación de energía hoy día ahí, ¿no? Sí, yo quiero hacer un monito bastante simplificado, pero que ayuda a entender un poco qué va a ser la cordillera de la costa, la cordillera al este de Santiago y por qué está la falla de San Ramón, por ejemplo, y cómo se correlaciona con la subducción. ¿Ok? Fíjense bien, acá hay un número. Algún colega podría decir si es 190, 200, no importa, pero dejémoslo esto. Hace 180 millones de años, fíjense el número, enorme, los volcanes estaban en la costa, en lo que hoy día es la costa chilena. ¿Ok? Y hacia el este, y este es un proceso va que entre 180 y más o menos 100 millones de años, hacia el este había agua. Por eso, cuando uno va al cajón del Maipo, por ejemplo, o hacia el lado argentino, hay fósiles de amonite, hay conchita. Uno va por cualquier lugar de Chile y va hacia la cordillera a encontrar fósiles. Y uno los toma, están ahí botados. En la cordillera de los Andes. Exacto, y también hacia Argentina, claro. Entonces, hace 180 millones de años había mar hacia el oeste, tal como hoy día. Claro. Volcanismo muy cercano a lo que sería actualmente la cordillera de la costa. Claro. Y rocas marinas, en algunos casos, hacia el este. ¿Qué pasó? Después lo podemos discutir, pero algo ocurrió en torno a este numerito, en torno a los 100 millones de años. El proceso de subducción cambió y todas estas rocas, ¿qué pasó con estas rocas que estaban hacia el este, lo que hoy día es la cordillera principal? Comenzaron a plegarse y a deformarse. Por eso si usted va a Lo Valdés,
lo que va a haber son capas con fósiles, pero están verticales. Si uno mira los estratos, son estratos verticales, no horizontales. Estas se deformaron o sea, todas al esas apretar. rocas que tú dibujaste aquí, exacto, empezaron a formar la cordillera de los Andes. Exactamente. ¿Ok? Estoy diciéndolo de manera muy simplificada. Bien simple, pero para la tele. Acá tenemos ahora, basado a este proceso que todavía existe, es decir, hay más de 100 millones de años donde el proceso de subducción es apretar. Entonces, basado... Y en este tiempo comienza a levantarse la cordillera de la costa y a deformarse la cordillera que está justo al este de Santiago, ¿ok? Y la falla San Ramón es parte de este sistema, ¿ok? Perfecto. Aquí estaríamos viviendo nosotros. Ahí quedó la depresión intermedia sin agua. Exacto. Y plana. Todo esto se levanta, claro. ¿ok? No sabemos todavía si esto se levanta para allá, es un tema de debate, o está solamente inclinado, es un tema científico. Oye, César, disculpa, pero ¿y cómo el volcanismo de la costa hace 180 millones de años para atrás pasa a ser el volcanismo que hoy día es la actual cordillera de los Andes? Es una pregunta complicadísima, pero... No, perdona, pero porque en definitiva se trasladan por debajo, tiene se un apagan. nombre eso, el concepto de que los arcos magmáticos se han corrido hacia el este, algo maravilloso. Si uno mira las rocas volcánicas asociadas a volcanismo, las de la costa son antiguas, muy antiguas, 180. Si voy a la depresión central, por ejemplo, en el norte de Chile, van a ser, en este lado, van a ver volcanismo de 100 y hoy día está por acá. Claro. El arco volcánico se ha ido corriendo del tiempo. Es una conclusión que salió ya en los años 80, gracias a estudios geológicos. Toda esta explicación y todo este estudio y esta sección para intentar responder, Felipe, si Santiago resiste un movimiento fuerte producido por la falla de San Ramón. ¿Resiste Santiago un terremoto producido por la falla de San Ramón? Se lo contamos en la siguiente nota. ¿Qué pensaría usted si le dijeran que está durmiendo sobre la muerte? Bueno, eso es exactamente lo que están viviendo a diario quienes habitan en las zonas colindantes a la falla de San Ramón. En la zona que abarca esta falla se ubican las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Y sobre ellas se han construido complejos habitacionales, universidades, un estadio y lo más peligroso de todo, un reactor nuclear. Lo cierto es que en Mañaneros fuimos testigos como algunos puentes y pasarelas colapsaron con el pasado terremoto del 27F, y eso que el epicentro fue a más de 500 kilómetros de la capital. El desplome se produjo principalmente porque aquellas edificaciones fueron construidas bajo la norma sísmica española y no la chilena. Cabe recordar que España, a diferencia de nuestro país, no es una nación sísmica. Los especialistas de la Universidad de Chile que desarrollaron la investigación en torno a la falla de San Ramón han alertado constantemente a las autoridades del peligro de un desastre de proporciones, pero no han sido escuchados. La realidad es que se siguen creando proyectos en esta zona crítica, que ya tiene energía acumulada de miles de años y cuya actividad amenaza hasta con cambiar el plano regulador de Santiago. Además, el movimiento telúrico sería de tan solo 10 kilómetros de profundidad, a diferencia de los más de 30 que tuvo el del 27F de epicentro en Copquecura. O sea que de no estar bien construidas las edificaciones de la zona, sería un desastre total. Hasta ahora solo queda esperar. Si bien es cierto que hemos tenido acercamientos con la predicción de sismos, aún no es una ciencia exacta. La falla puede despertar en cualquier minuto y el reactor nuclear y la planta de gas se podrían transformar en los homólogos del tsunami del 27F. Es momento de escuchar a los especialistas y tomar medidas en el asunto. Por mientras que se hacen los sordos, la falla de San Ramón sigue acumulando la energía para causar un desastre total. Después que no se diga que no se advirtió. A tu juicio, tomando en consideración el comportamiento de la falla y la construcción que hay, ¿las poblaciones que están cercanas a la falla de San Ramón no debieran existir? No, yo no diría eso. Se necesita estudiar, conocer mejor. Ya el hecho de conocer la estructura interna de la cordillera es fundamental y no se sabe bien aún, y se puede estudiar lo que está haciendo el grupo de Gabriel Vargas también, que es tratando de datar
cuándo podrían haber ocurrido estos eventos, y eso recién nos va a permitir tomar decisiones, pero no, yo no trataría de preocupar pero a la gente. Se pregunta en la casa, ¿tú vivirías ahí? Yo sí, no vivo ahí, vivo en el centro, pero tal vez la cosa, ¿instalaría una central nuclear gigante ahí? Tal vez no. Oye, César, para el terremoto del 27 de febrero hubo, y a lo mejor tú me lo puedes confirmar o no, sectores de Santiago que sufrieron más. Por ejemplo, Huechuraba, el sector norte, Colina, fue especialmente violento, en lo que yo no tengo ningún estudio al respecto, pero edificios que se cayeron, mayor nivel de pasarelas caídas, rotura de pavimentos, qué sé yo. ¿Eso es así en el 27F? ¿Hubo un movimiento disparejo dentro de Santiago o fue más o menos igual? Hay cosas, desde el punto de vista científico, hay cosas maravillosas que ocurrieron durante ese terremoto. A ver. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, hicimos algunos artículos con gente de la Católica, gente de la Universidad de Chile, sacamos publicaciones científicas, y se veía, por ejemplo, que hacia la costa, cuando uno se acercaba al pavimento, se veían que el pavimento se había levantado. Sí. En otros sectores se veía que el pavimento, o las casas, o una cancha de fútbol en particular donde estuvimos, había colapsado. Claro, había caído. ¿Cierto? Entonces, la primera explicación que uno podría decir que esto tiene que ver con el tipo de suelo, el material que hay. Ajá. ¿Cierto? En el fondo se comportan de manera distinta dependiendo si hay agua, si hay el tipo de sedimento. Pero también, si uno mira lo que pasó en Pichilemu, en la réplica que hubo, está asociada también a un sistema de fallas que había ahí, antiguo. Entonces, en algunos casos podría ser que un sismo mayor te gatilla que una falla se active, como sería, por ejemplo, el caso de Pichilemu. En otros casos, gatilla que el suelo se comporta de distinta manera, ¿ok? Entonces puede, producto de la calidad del suelo, solamente genera más estrago en un lado que en otro. ¿Cuál es el peor suelo? Por ejemplo, nosotros vimos cosas terribles en la zona de Isla de Maipo, puede ser, porque es un suelo que está totalmente saturado, producto por el paso del río. La gente no debe haber visto, y por ejemplo, incluso la copa de agua colapsó completamente, que son cosas de concreto, claro. de armado. Sí, sí, es verdad. Esa es una zona complicada. Bajo esa misma lógica, el comportamiento de la falla de San Ramón en un eventual sismo, ¿no es verdad?, asociado a esa falla, claramente entonces los daños eventuales que pudiesen ocurrir, no tengo idea, en Las Condes no serían necesariamente los mismos que en Peñalolén. Claro, depende. Más allá que la franja de la falla cubra, digamos, esas comunas. Claro, poniéndose en el peor de los casos, que fuera realmente un gran segmento que se va a romper, va a influir ciertamente el material que tenemos justo debajo. ¿Qué tipo de suelo hay en esas comunas? Básicamente son conos aluviales que caen de la cordillera. Claro. Es material de la erosión directa de la cordillera. Sí, conos. Pero Santiago en general es bastante parecido. Tú dices que la unión de falla ayudaría a un poco ¿Hay un borrador? Sí. Es bastante distinto. a descomprimir el golpe, el terremoto en sí. Yo lo vería así. Primero, sobre la falla San Ramón, si bien hay estudios que se están avanzando, hay una tesis de doctorado de Rodrigo Rowl, hace un año, que él es quien trabajó activamente en esta zona. Ellos plantean un modelo siguiente. Tenemos la cordillera acá, y acá vendría una traza de la falla. Esto es un corte, ¿ok? Entonces acá están los abanicos, producto de la erosión de la cordillera. Sin embargo, no es lo mismo decir, esta falla está en un tipo de roca, en subsuperficie estoy hablando, del mismo material, o esta estructura que tengo acá se está abriendo hacia acá, o se está levantando. En el fondo, entender la falla, entre comillas, maestra es fundamental. El tipo de daño que pudiera producir no va a ser el mismo en cualquiera de estos casos. César, ese tipo de consideraciones de lo que tú nos estás hablando, que es súper útil, el tipo de suelo, el tipo de la cercanía a la falla, las constructoras, las inmobiliarias, ¿tienen acceso a esa información? Porque me imagino que no es lo mismo construir un edificio en ese lugar que en Pichilemu, o en Colina, o en Santiago Centro. Yo lo diría así, pienso que la norma sísmica que está hecha para sismos de subducción ha sido excelente, porque si uno mira la cantidad de daño que ocurrió durante el 2010, básicamente el desastre mayor fue el tsunami, ¿cierto? Sí, claro. Pero en términos de construcción, Santiago resistió súper bien. Claro. O sea, estamos bien en ese sentido. Pero hay que ser cuidadosos para la norma de sismo de subducción. Entonces, tal vez habría que, antes de que algún día llegue a ocurrir, ¿cierto?, cosa que en este país a veces no pasa, sería bueno tal vez ya empezar a visualizar qué es lo que pasaría si una falla superficial se activa. Y eso se estudia, no es nada terrible. Ponte tú en el caso
salía el diario y decía dentro de la nota que esta parte en particular donde está la falla baja 30 metros. Sube 30 metros. Porque una falla inversa. Esto se levanta con respecto a esto. Claro. Bueno, vamos a ver las consecuencias de esto, lo que está explicando César. ¿Qué pasaría con un fuerte sismo producido, con un impacto en esa zona? Vamos a hacer una pausa cortita y a la vuelta continúa César Arriagada. Oiga, César, te hice una pregunta que es un poco para poder descomprimir esta sensación de... un poco uno dice, pucha, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a diferencia... La falla va a ser impactante dependiendo de la cantidad de kilómetros. Tú me dices que la falla de San Ramón tiene 20 kilómetros, a diferencia de la falla que alguna vez existió en China, que de 200 kilómetros bajó 15 a 20 metros. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué se marca tanto? Hay una ley, más o menos, cuesta hacer leyes en geología, pero yo no puedo esperar un gran salto, por ejemplo, en la vertical de una falla, con fallas que tengan 1 metro de largo en planta, ¿cierto? Cuando uno mira terremotos superficiales, mucho más dramáticos, como en China, por ejemplo, son trazas de falla de más de 200 kilómetros en algunos casos que se activaron durante el sismo. Perfecto. Acá, si somos optimistas, ¿cierto? Sí. Hay un monito que yo traje, pero no importa. Acá está... Te voy a tratar de hacer un mapa. Distinto sería... Hacia acá va a estar la cordillera, ¿ok? Ya, de los el Andes. este, claro. Acá estaría Santiago. Acá la cordillera de la costa. ¿Ok? Acá están los cerros. Distinto es si hay un mapa geológico que me dice que esta es una gran traza, ¿ok? Estamos mirando desde arriba. Desde arriba, como si fuéramos en un avión, ¿ok? Claro. Donde esto se está levantando hacia la ciudad. A que sea un conjunto, esto sería un caso, en el fondo, que acá tengamos del orden de 20 a 30 kilómetros, que es más o menos lo que uno podría dibujar desde la zona norte de Santiago hacia el sur, antes de entrar al río Maipo, ¿cierto? Ok, ya. Perfecto. Distinto es así esta falla está constituida por una serie de segmentos, es decir, una zona de falla donde van a haber segmentos más pequeños que se juntan. De hecho, si uno mira la topografía, pueden haber zonas que llegan acá y otras nacen por acá. Entonces, por eso es cuando yo digo falla, más que falla puede ser una zona de falla, ¿ok? Y eso implica que no necesariamente durante un evento se tienen que activar todos los segmentos. Claro. Entonces es fundamental entender eso. Se puede activar algunos de O ellos. eventualmente se pueden unir también. Eso ocurre en geología, que se unan todos si es que la energía fuera muy devastadora. Como un efecto en cadena. Más o menos, claro. Entonces la cosa que uno debería entender es que el mapeo de detalle, el estudio de geólogos que mapeen bien estas trazas en este caso del sistema o de cualquiera, depende mucho si es larga, si es mucho más pequeña, porque a lo mejor acá se puede encontrar efectivamente un escarpe que haya levantado una terraza, por ejemplo, pero es un evento puntual, mucho menos destructivo que uno grande. César, ¿tú has estudiado el comportamiento de la energía en la zona de la falla de San Ramón? Yo no. ¿Y cuáles son los antecedentes que hay a propósito de eso? ¿Cuál es la manera en que se comporta la energía en ese sector? Cuando uno mira, por ejemplo, un trabajo muy bueno de la tesis de Rodrigo Robolt, yo tuve la oportunidad de estar en su comisión de doctorado, él fue capaz de medir estos escarpes. En el fondo tenemos ciertos escarpes que se han formado a lo largo de esta zona. ¿Qué son estos desniveles? En el fondo son desniveles del suelo, por ejemplo, que se levanta. Ahora, eso tiene complejidades porque yo necesito demostrar que este nivel es exactamente este mismo, ¿cierto? Para saber cuánto se movió la estructura en un evento. Y eso ya es un tema científico, porque hay veces que no es tan fácil saberle dar. Entonces ya juegas con un error. Pero César, considerando todo lo que tú has dicho, de esto, ya sea irregular o continua, ya sea escarpado o de con una inclinación más sabida, el santiaguino le ha robado espacio a la cordillera que no debería haberle robado. Estamos viviendo demasiado arriba, estamos corriendo peligro. Estamos haciendo presión. Sí, eso ya, claro, estamos haciendo presión. Yo lo pondría en que el país es demasiado centralizado. Tal vez hay lugares sin volcanismo, sin riesgo de terremoto dentro del país, pero no están poblados. De hecho, si uno va al desierto está todo ácido. Entre Copiapó y Santiago no hay volcanismo. Pero debería limitar entonces este crecimiento hacia arriba. Eso ya, yo pienso que es una política, ¿cierto?, de Estado. Es decir, necesitamos que la gente de Santiago empiece a moverse a otros lados. Pero Valdivia no cachó nada cuando constituyó Santiago. Oye, no cachaste nada. Y a propósito de lo que estamos hablando con César, fundamentalmente tiene relación
con algo que yo me imagino, César, ha generado discusiones, ¿no es verdad? Papers y muchísimos seminarios que tienen relación con cómo anticiparse frente a la posibilidad de un evento sísmico, ¿no es verdad? Y hasta ahora poco se ha avanzado en aquello. Sin embargo, los rusos han de alguna manera trabajado respecto a una nueva tecnología para pronosticar movimientos telúricos. ¿De qué se trata? Vea el siguiente informe y a la vuelta comentamos con César acá. Temblores. Científicos han comenzado a crear una nueva herramienta para predecir sismos. Se trata de un método que sería capaz de avisar con 7 horas de anticipación el movimiento de la Tierra. ¿Será esta la solución para nuestro país? ¿Quiénes son los científicos que trabajan en este nuevo proyecto? Este innovador proyecto está siendo creado y analizado por científicos expertos en el área espacial de Rusia. El plan inicial da a conocer que estos mecanismos serían capaces de predecir temblores y terremotos gracias a un movimiento de partículas que habitan en la atmósfera. ¿Cómo funciona este mecanismo? En palabras simples, los científicos rusos enviarán a la ioosfera pequeños aparatos que sienten las vibraciones en los electrones que allí habitan, lo que sería el inicio de un temblor o un terremoto. Al parecer, la solución para predecir temblores está en el espacio. La teoría fue descubierta en el terremoto de Japón cuando ellos se dieron cuenta que algo extraño ocurría en la atmósfera, horas antes del movimiento que azotara el país nipón. Luego de eso, este grupo de científicos rusos comenzaron a investigar el comportamiento de la atmósfera y la relación con los sismos. ¿Qué le parece? Chile es un país sísmico y siempre debemos estar alerta a lo que pueda suceder, ya que no tenemos aún mecanismos que nos ayuden a predecir este tipo de eventos naturales, por lo que estos aparatos e ideas que proponen los científicos pueden resultar muchas veces algo positivo, no solo para la ciencia, sino que para toda la humanidad. Profesor, usted anotó un par de cosas aquí, Japón, Sumatra, Chile, megasismos, ¿qué significa todo eso? Bueno, es para explicar un poco la idea de la nota. Sí. Hay un estudio científico que salió en un artículo el año 2011 de un investigador japonés que se llama Kosuke Heki, y él, de manera casual, después del sismo de Japón de marzo, el 11 de marzo 2011, del año pasado, él estudiando GPS, que ustedes conocen los GPS, Sí, uno se sube un taxi, ahora hay un GPS, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, esto se utiliza para ver cómo en el caso geológico, cómo se está moviendo, por ejemplo, el continente o una cordillera en el tiempo, y también durante un sismo. Y esto tiene que ver con la cantidad total de electrones, esto tiene que ver ya una cosa mucho más de la atmósfera. En el fondo el GPS se, entre comillas, o de manera sencilla, se enchufa, ¿cierto?, hacia los satélites. ¿Ya? Y las ondas que circulan en torno desde el satélite hasta el GPS se pueden estudiar. Vale. Hay ondas de radio, el campo electromagnético, cualquiera de ellas. Y este señor se dio cuenta de algo maravilloso, creo yo, y ya está publicado. En el fondo él dice, parece que estamos cerca de tener la capacidad de predecir sismos. Ahora hay que decir una cosa. Estamos hablando de los grandes. Ok. Eso es importante. ¿Es un temblor de 4 grados Richter? No, él dice, y de hecho el estudio lo hizo para el sismo de Japón, se dio cuenta de que pasaba algo una hora antes, se dio cuenta que había un pic en una señal que él medía de manera habitual. ¿Tan solo una hora antes? Sí, pero ya es genial. Sí. Una hora antes del sismo. Midió los datos de Sumatra de 2004 y también consideró los datos de GPS para el sismo de Chile de febrero y encontró exactamente la misma figura. Okay. Y eso es maravilloso. En el fondo, voy a poner muy simple, se debería esperar algo así y él encontró un pic. Claro. Y ese pic, midiéndolo, el tiempo, ocurre aproximadamente una hora antes del evento. Qué bueno. Es decir, yo no sé el detalle, todavía no se sabe muy bien por qué ocurre, pero es una medición sistemática que se ha hecho a través de GPS. Es posible en los megasismos, megaterremotos, dar tal vez una señal de alerta. Esto hay que desarrollarlo obviamente, pero ya es un avance mayor que me permitiría decir 1 hora, 40 minutos antes, señores, viene un sismo. En el caso de los tsunamis sería genial, porque por lo tanto, permitiría avisar. Por lo tanto, bajo esa lógica del GPS, a tu juicio, ¿debiera ser una política de Estado, por ejemplo, en Chile, la instalación de GPS en ciertas zonas coordinadas con ustedes, donde, bueno, la energía se comporta de una manera distinta? Por ejemplo, esto
algunos se podrán enojar, pero sin duda los avances mayores en entender cómo funciona la Tierra han sido en geodesia espacial. Utilizando satélites, uno puede medir un montón de variables que, de hecho, antes se habían dado cuenta que existían fluctuaciones de, por ejemplo, ondas de radio antes de los sismos, pero no había un estudio sistemático ni muchas estaciones. El señor Heki en Japón tuvo acceso a más de 1000 estaciones de GPS, imagínense eso. Tenía una base de datos enorme. Claro. Entonces, uno podría pensar que bastaría instalar este tipo de, no solamente GPS, o sea, estaciones para medir sismo, magnetismo, gravedad, todo, en cada colegio de Chile. Claro. O en cada, no sé, retén de carabineros. Claro, eso es como un extremo, digamos, pero por lo menos partamos con, no sé... Algunas medidas. Es un tema apasionante, César. Hemos tenido la oportunidad de hablar hoy de la falla de San Ramón y las siguientes semanas de muchos otros temas que nos rodean en las ciudades y que son realmente importantes de conocer y además para estar al tanto de lo que nos dicen a veces los medios para ver si es que estamos en lo correcto y cómo prepararnos. Muchas gracias, César. Gracias.